En esta selva amazónica, a caballo entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil, viven de 15 a 20.000 Yanomamis. En sabonos como este, poblados circulares, verdaderas islas en este océano de maleza y belleza que es la Amazonía. Aislados secularmente en la selva y en guerra perenne contra todos y hasta contra sí mismos, los Yanomamis constituyen una de las culturas más primitivas y al mismo tiempo más redondas y autosuficientes que han quedado en este planeta. Hoy día, misioneros y antropólogos ya actúan entre algunos, no todos, los poblados Yanomamis. Quién sabe con qué accidentado viaje habrán llegado a esas mujeres estas ollas metálicas y estos raídos vestidos. Pero en su fuero interno y en muchas costumbres y atavíos siguen intactos los Yanomamis, el bravo pueblo que ni siquiera descubrió por sí mismo la piedra pulimentada, ni mucho menos los metales. Lejos de los grandes ríos y las misiones, y al margen de una esporádica cazuela, el Yanomami es hoy día el indio menos aculturado, el más arrogante superviviente de otra época, de una tempranísima edad del hombre en su humana carrera sobre la tierra. Para ver y captar la vida de un poblado Yanomami lo menos aculturado posible, hemos hecho un largo viaje, no solo en el espacio, sino atrás en el tiempo. Este primer trayecto en avioneta sobre el territorio federal de Amazonas de Venezuela nos va a depositar desde una cultura, la nuestra, en el borde y casi mejor ante el abismo de otra cultura, la de la selva virgen. Pero inmediatamente embarcamos para alejarnos de la misión, la última avanzadilla occidental. Ahora vamos a navegar, a fundirnos en las aguas de esta prodigiosa telaraña de caños y raudales que forma el Alto Orinoco y sus tributarios. Para llegar al poblado de Guagueteri hemos tenido que montar esta expedición en este bongo, una embarcación de origen maquiritare de 14 metros de eslora. Aquí vamos 8 personas remontando el río Ocamo. Vamos a ir hasta la cabecera del río Ocamo, hasta Guagueteri, un poblado Yanomami entre los menos aculturados de esta zona del Ocamo. El vaquiano, como se dice en esta zona del Alto Orinoco, el experto, el guía, es José Valero, que va armado con una carabina brasileña. Y también llevamos 2 indígenas Yanomamis, 2 Guagueteri, también armados con arcos y flechas, porque se espera que vamos a cazar algo a lo largo del día y medio de navegación que tenemos antes de llegar a Guagueteri. El tiempo pasa, o tal vez no pasa, en este remontar el Ocamo en busca de Yanomamis. La ansiedad se te cura con las horas muertas.
las horas muertas, los días muertos, es el peaje que pagamos para ir a los Yanomamis. El alférez Díez de la Fuente, en 1760, fue el primer español que se acercó a los Yanomamis. En el mapa de Olmedilla, del siglo XVIII, se habla de que aquí, en el país de los cacahuales, entre el Mavaca y el Alto Orinoco, habitaban indios guajivas blancos. En cualquier momento se desata un aguacero tropical sobre nuestra toldilla de hojas de palmera. A bordo del bongo cada cual está a lo suyo. Por fin el tiempo cunde. Hoy comeremos caribe, que es como en Venezuela llaman a las pirañas. Aunque las grullas esquivan nuestros tiros. Lo que iba a ser día y medio ya va para 3 días. Parece increíble, pero por fin el indio Krawiteri ha flechado un marashi, una pava. Ya tenemos carne fresca. Al atardecer, atracamos en las riberas del Ocamo. Cualquier trozo de selva siempre llena de mosquitos zancudos y jejenes nos va a valer para improvisar un campamento nocturno. Al amanecer del tercer día descubrimos un grupo de Yanomamis, en un campamento provisional, casi el de una banda de fugitivos. De hecho, son una fracción escindida del gran poblado de Boaueteri. Estos Yanomamis, pobres, pocos, recelosos, son un buen ejemplo de las luchas intestinas, a menudo por raptos de mujeres. Pero esta gente no se presta a nuestro propósito. Es poca y demasiado aculturada, o sea, gente contagiada por nuestra civilización. Hay que seguir avanzando.
las 10 de la mañana del tercer día desistimos de remontar el Ocamo. Lo impiden los raudales. No se puede pasar a Guagueteri. La única alternativa es dejar el bongo y marchar por la selva en dirección a otro poblado cuyos moradores sean bastante puros y no se hayan ido de cacería. En esta larga caminata llegamos a evocar lo que decían los conquistadores españoles del 16, que el Amazonas a veces no es más que sudor y moscas. A 2 kilómetros de Yepropeteri, otro poblado, nos salen a recibir varios Yanomamis. Yepropeteri, este sí será el sitio. Un poblado de unos 80 Yanomamis que han aceptado nuestra presencia y nos permiten colgar nuestros chinchorros junto a los suyos y compartir su vida. Es sencillamente emocionante este amanecer en Yepropeteri, este pueblo Yanomami, donde vivimos algunos días para tratar de captar la vida cotidiana de uno de los pueblos más primitivos que quedan en este planeta. La palabra Yanomami todavía suscita muchas dudas sobre lo que realmente significa. Hay muchas conjeturas que se hacen los antropólogos sobre la palabra Yanomami. Lo más probable, siguiendo por ejemplo lo que dice el antropólogo James Barker, es que Yanomami proceda de llano, que significa casa, y ma, que es un sufijo operativo que hace significar el que vive dentro de la casa o el que hace su propia casa. De esta forma, Yanomami sería el hombre de la casa en contraposición con el animal que vive en la selva. Teca, la palabra Yanomami de decir pueblo, es más bien literalmente hueco abierto en la selva. Sabono es el patio o plaza interior. Alrededor es la selva amazónica intacta, con sus asechanzas. Con que Yanomamis es una forma de llamarse a sí mismos hombres, seres humanos, enfrente de una naturaleza que sí que es salvaje incluso para ellos. Su cultura material, muy pobre, no impide que sean poseedores de una fina cultura espiritual, mitológica y que tengan una sociedad muy compleja. Al morir un familiar, las mujeres se pintarán la cara de negro para siempre. Sus chinchorros de fibra vegetal, sus escasísimos utensilios. Nadie posee más de cuanto podrá llevar consigo a la guerra o en los cambios periódicos de poblado. Porque el sabono se cambia cada 2 años, cuando ya es insoportable el número de cucarachas y de liendres. Con esta costumbre de chupar un rollo de tabaco entre las encías y el labio inferior, se deforman las facciones estos guajibas blancos o huaycas o yanomamis. Nos parecen raros seres, pero nosotros también se lo parecemos a ellos.
Nos separa no la distancia, sino el tiempo, nuestros tiempos diversos. Estas mujeres Yanomamis, por ejemplo, tienen un concepto de belleza en nuestras antípodas. No se es hermosa sin estos palitos faciales. El Iyokami les perfora la nariz, Kashikami en las comisuras de la boca y el Hushikami bajo el labio. En las orejas no hay más galanos pendientes que estos hokoshi, simplemente unas hojas secas. El único vestido tradicional de la mujer Yanomami es esta faldita de algodón por ellas hilada. Las mujeres juegan un papel pasivo pero central en la cultura Yanomami, porque son las nuevas Sabinas. Por su rapto, dada la poligamia y la crónica escasez de hembras, 8 mujeres para 10 hombres, los Yanomamis despliegan en gran parte su cultura de belicosidad. El concepto de Waiteri, de guerrero, es definitivo para entender tanto su tendencia a generar facciones en guerra como a producir liderazgo que aglutina alianzas familiares. Un Waiteri, un guerrero, es quien más rechaza hoy día la aculturación, incluso de vestimenta. No hay vestido más sucinto en el mundo que este, la asita o cíngulo prepucial, una cuerda con la que se amarran el prepucio. Pero el Waiteri es más que su cíngulo prepucial. Es, como dice José Bortoli, quien organiza cazas y guerras y por su generosidad se contrapone al Kiri, el miedoso. La tonsura, incluso practicada con tijeras modernas, representa el signo auténtico del guerrero Yanomami. Esta tonsura casi de frailes capuchinos es con sus cicatrices el mayor orgullo del Waiteri. No necesitaron ni llegar a la piedra pulimentada y mucho menos a los metales con un armamento de madera, pero perfectamente aerodinámico. Los Yanomamis utilizan arcos de casi 2 metros de madera de pijiguao, con flechas aún más largas que el arco. El astil es de caña brava y la cola de flecha, atada con fibras y pegada con peramán, una especie de brea, la ponen con plumas de paují. El resultado es una obra maestra de balística. Según la leyenda, fue una vieja, Mamokori Yoma, abuela de 3 jaguares, quien inventó el curare, aún hoy llamado Mamokori. Entre los humos de la fogata, estos Waiteris con el chamán con la cara pintada de negro nos dan la clave secreta del carácter de la selva. Con las raspaduras de un bejuco obtienen ocres virutas. Fabrican con una hoja de comixi una especie de alambique en el que se derrama agua tibia. Las gotas que caen son un veneno poderosísimo, capaz de matar a un hombre. Con un sistema de torrefacción y coladura, los Yanomamis, solo los hombres, elaboran el veneno del Strychnos guayanensis, un bejuco selvático.
Así recaban en cada sesión no más de un cuartillo de veneno, con el que untan las puntas de ciertas flechas llamadas peinamo. Las mujeres no participan en el rito del curare. Se destemplaría el veneno. Con las flechas los Yanomamis cazan, pero aun viviendo en un medio virgen como la selva, es erróneo pensar que es una reserva faunística ilimitada. El Yanomami es también horticultor. De hecho, los frutos de palmeras que cultiva, los pijiguaos, los plátanos, la yuca, etc., constituyen ya el 80% de su dieta. El gran dilema actual de los Yanomamis es que una tribu recolectora y cazadora con un tamaño de unos 20.000 individuos no puede sino fijarse en esta estadística, no crecer más, o de lo contrario, hacer más productiva la agricultura. Sin embargo, las técnicas primitivas de la agricultura amazónica de tala y quema siguen siendo apoyadas por la recolección de frutos. Ahora vemos a este Yanomami de Yepropeteri fabricar cuerdas con corteza de bejucos. Con ellos construyen andamios para subir a las palmeras, sobre todo al pijiguao, cuyo tronco tiene largas espinas. Esta es una tecnología típicamente Yanomami. Otra originalidad suya es que carecen de cierto gen, el factor Diego, que sí se da en otros amerindios de origen mongoloide. Ser Diego negativos ha permitido especular con que los Yanomamis tal vez sean los auténticos aborígenes americanos. La yuca cultivada constituye la base alimenticia Yanomami. Lo primero que hacen es pelar estos tubérculos para después prensarlos y extraer el veneno que tienen, ácido prúsico. El vocabulario gastronómico Yanomami es extraordinariamente rico y complejo. Diferencian el oji, hambre genérica, del naiki, hambre específica de carne o pescado. Luego dicen teihiai, que es comer dos cosas conjuntamente, carne y yuca, por ejemplo. La tapioca, harina de yuca, es tostada 5 minutos en la lumbre. Pero los Yanomamis apoyan sus necesidades proteínicas no haciendo ascos a comer ciertos insectos y larvas. Si encuentran una oruga, la transportan en el pelo. Les gustan también las hormigas, sobre todo estos nidos de comején. También se despiojan, aunque más por alivio que por el sabor de los piojos. Simplemente los matan con los dientes. Es repugnante para nosotros, para ellos natural, higiénico, que todo es relativo. Un bocado exquisito puede representar esta Mygale avicularis, esta venenosa, peluda y gigantesca araña mona.
De la araña mona se come la cabeza, el tórax y las patas. También se comen los huevos. Dice el padre Coco que gusta mucho a los ancianos, pero esta pareja Yanomami se da un festín hoy con esta araña mona como nosotros haríamos con una nécora. Algo que no se entiende es cómo subsisten los Yanomamis sin sal, sustancia básica para el organismo. Sin embargo, usan una sal vegetal que extraen del árbol coroji. Queman el tronco y las cenizas las cuelan hasta hacer una especie de salmuera en la que prevalece el potasio sobre el sodio. En la salmuera untan trozos de yuca o plátano y así lo comen. Pero lo más chocante es la costumbre Yanomami de la geofagia, el comer tierra. Comen tierra para obtener ciertos minerales para el organismo. En eso imitan a los tapires que ozan en las orillas de los ríos el mismo barro blanco que come esta mujer Yanomami. Generalmente las embarazadas son quienes comen tierra. Para los hombres es un antojo desagradable. Yuri, la pesca, es otra fuente de proteínas. Los Yanomamis pescan con barbasco, con veneno. Machacan en un hoyo hojas de yaracaena para recabar su veneno. En estos pequeños caños y riachuelos esparcen el veneno. Se oxida con el aire disuelto en el agua, impide a las agallas de los peces tomar oxígeno y fuerza a los peces a salir a la superficie. Hoy solo han pescado peces chicos y cangrejos como este. Las mariposas no son comestibles. En este ambiente virginal y prodigioso de la selva amazónica, todo es abundante y frágil como las maravillosas mariposas. Como de la selva es un epítome este árbol, el matapalo, compendio de todo este hábitat. Los pájaros dejan caer semillas cuyas raíces crecen de abajo a arriba y anudan y ahogan al árbol original en el que se enroscan. Entre la humedad continua, germen de la putrefacción y el esplendor de la selva, estallan todas las magias.
De anochecida, el chamán, el brujo, empieza su exorcismo. Quiere expulsar los malos espíritus del cuerpo y el alma de este niño enfermo. Los Yanomamis creen en 4 grandes causas que producen la enfermedad. Primero, la acción de los Hécura, enviados por otros chamanes o brujos hostiles. Luego, las enfermedades que se derivan de embrujamientos de algún hombre malévolo que usó plantas mágicas. Luego, el ataque directo de los malos espíritus. Y cuarto, el dolor producido por algún animal que es el doble de una persona y como tal comparte su destino. Puede ser un tapir, un jaguar, un mono que herido o muerto por un cazador transmite la herida y el dolor al Yanomami, del cual es el doble. Hécura, los malos espíritus. Cada noche el Sapori, el brujo, ha de expulsarlos. No hay contacto con el mundo sobrenatural, o sea, no hay religión sin antes enyoparse, es decir, drogarse. Esencial en la cultura Yanomami es el acto de drogarse. Los Yanomamis utilizan diversas sustancias vegetales de la selva para drogarse y sobre todo para expulsar los Hécura, los malos espíritus. Normalmente emplean esta caña que llaman moco-hiro. Por ejemplo, aquí vemos a 2 Yanomamis drogados con este yopo, que es una sustancia alucinógena recabada de una corteza. No hace falta ser brujo. Todos los hombres, incluso adolescentes, se drogan regularmente para sacarse directamente sus propios Hécura. El yopo, más que un gusto o un vicio, concepto aquí de imposible traducción, es una forma de evitar ser poseído por los demonios. El enyopamiento es sobre todo liturgia demoníaca y la única evasión psíquica de un pueblo que desconoce cualquier bebida alcohólica. Mezclan raspaduras de diversas cortezas y lianas alucinógenas. Hay 3 clases de plantas: el pararo, la yacoana y el maxaharu.
Al recibir el perdigonazo en las fosas nasales, pronto el sujeto no logra enfocar los objetos de alrededor y contempla polícromas visiones. Los brazos pueden ser alas y las piernas las patas de un jaguar. Salivación, sudoración, secreción de mucosidad, vómitos, muecas. Se limpian los hécura que salen por la nariz con una ramita. La vivienda comunal, colectiva, es su representación también del universo. La plaza central, el cielo. Los postes sirven a los chamanes para su ascensión al mundo superior, median entre uno y otro nivel. El Yanomami socializa la vida, pero no solo. También socializa la muerte. Tenemos la suerte de encontrar aquí precisamente hoy una reaju, una ceremonia fúnebre, el auténtico funeral de los Yanomamis. La reaju es una fiesta en la que los Yanomamis de distintos poblados se visitan y confraternizan. Aquí el engalanado mensajero de los visitantes y el anfitrión entablan un diálogo de bienvenida cuyo tenor es, por ejemplo: di a los de tu pueblo que vengan todos. Nuestros plátanos están maduros y hay que aprovecharlos. Se van a echar a perder si nadie los come. Veníos todos a nuestro pueblo, que os vamos a embuchar con carato de plátano hasta que reventéis. Bueno, échame carato de plátano que ya estoy abriendo la boca. No importa que entren los mosquitos. El sentido de esta ceremonia de recepción es desde luego que el poblado receptor alardee de abundancia y sobre todo que no pueda ser tachado de mezquindad, el mayor pecado entre los Yanomamis. En la reaju se preparan enormes cantidades de carato de plátano, una especie de puré de plátanos hervidos. También se reúne mucha caza y con la añadidura de las cenizas de los muertos constituye una fiesta de comunión, de distribución. Los Yanomami son tenidos por caníbales erróneamente. Se limitan a practicar un rito necrospodofágico o un endocanibalismo, es decir, un canibalismo interior de grupo, al consumir las cenizas de sus propios muertos toda vez que han sido incinerados. Los Yanomamis queman y destruyen todo cuanto poseyó el muerto, hasta sus flechas. Incluso borran su nombre y jamás vuelven a pronunciarlo. Sin embargo, periódicamente engullen sus cenizas con plátano. Hoy, en el Alto Ocamo, el luto se mezcla con el atavío de una danza.
Aunque puede haber reajus en que no se coman cenizas de los muertos, siempre el resto del ritual es idéntico. Se atiborra de comida al mensajero para que el pueblo visitante sepa que será bien acogido aquí, que no habrá guerra y que se han perdonado las ofensas. Es imprescindible también un baile. Primero los visitantes y luego el sabono anfitrión. Con la práctica del endocanibalismo en estas reajus, en estas fiestas, los Yanomamis, como digo, tratan de llegar a la total destrucción del muerto. Solo así podrá ir al Sabono de Yaru, la casa del trueno, que es a donde van los buenos Yanomamis tras la cremación. Pero bueno, malo, es concepto resbaloso. El incestuoso simplemente arderá mal en la pira. El asesino puede ser incluso un héroe. Solo el avaricioso, el mayor pecador para ellos, carecerá de los gozos de la ultratumba y no será celebrado con estos bailes fúnebres. Jacques Lizaud cuenta un mito para ilustrar el endocanibalismo. Un Yanomami se había convertido en un jaguar. Al principio se contentaba con comer las placentas dejadas sobre las hojas después de los nacimientos. Luego, su apetito caníbal creció y se puso a comer niños. Y poco a poco, a todos los Yanomamis. Muy a menudo, parte integrante de la reaju es alguna clase de reto, con el que los Yanomamis despliegan su innato sentido belicoso. Ante todo se enyopan, porque cualquier manifestación extraordinaria ha de hacerse bajo los efectos del yopo, o epena en lengua Yanomami. Aunque se trate de potentes alucinógenos, no afectan su capacidad física ni psíquica, no crean dependencia, a veces no se enyopan por largo tiempo. Por el contrario, las drogas son esenciales para construir su estructura filosófica y para invocar un sentido sobrenatural y religioso de la vida. Después del yopo y sus a veces fuertes efectos de expulsión de malos espíritus, los Yanomamis proceden a la ceremonia del Peri Rebokoshi Seiyou. Forman parejas con los residentes, se dan recíprocamente palmadas y golpes en la espalda y se arrastran y se revuelven por el polvo del poblado.
Es una forma de integrarse y comunicarse, pero también de advertirse. Las alianzas son frágiles. Los Yanomamis están diciendo constantemente: ojo, que nosotros somos los más fuertes. Cualquier pretexto desencadenará una guerra clánica. Y los Yanomamis viven, por así decirlo, enseñándose los dientes como medida de precaución. A veces los retos son con palos y hasta con machetes y hachas. Lo importante es no pestañear ni demostrar la menor vacilación. Brujito se hace llamar así, pero ese no es su nombre, porque los Yanomamis consideran al nombre un tabú. Brujito está cogiendo bayas de onoto, el principal aceite de los Yanomamis y de otros muchos pueblos amazónicos. No hay reaju, fiesta, ni siquiera vida cotidiana sin untarse con este colorante rojo. En este claro de la selva, no lejos del Sabono, del poblado de los Yapropeteri, encontramos a los Yanomamis preparándose para un reaju, para una fiesta que implica, entre otras cosas, un baile. Para ello, lo más esencial es utilizar el fruto, las semillas de este fruto, mejor dicho, que se llama en botánica la Bixa orellana. Se trata de unas semillas que desprenden un color rojo intenso, con el cual los Yanomamis se cubren todo el cuerpo y la cara antes de empezar el baile. Se usan tinteros y espejos como usan machetes y ollas, pero estas escenas, en plena selva amazónica, nos restituyen la imagen de unos hombres con una cultura perteneciente aún a la edad de la madera. Esta es una sesión de Onimou, pintarse. No hay más límite que la fantasía. Rayas de ondulación amplia, toreregue. Rayas de ondulación menuda, eyequegue. Circunferencias, arabescos, grecas. También se echan plumón blanco de gavilán en el pelo. Los pendientes de fiesta son de plumas de garza y paují.
los brazos se colocan estos brazaletes de piel de mono ornados con plumas de paují y piapoco. Así ataviados, los Yanomamis de Jepropeteri están listos para comenzar el baile. Los bailes son colectivos o individuales. Cada Yanomami interpreta una copla en la que remeda, a menudo con humor, el comportamiento de un animal. Yo soy el loro cara sucia. Yo soy el loro cara sucia. Arrastra la caña brava. Arrástrala. Este imita a una tortuga que incluso exhibe ante los chinchorros de los asistentes. El baile va a terminar en una explosión de júbilo colectivo. El Yanomami se ha hermanado en la Reaju. Yanomamis, el bravo pueblo, como los define el antropólogo Napoleón Chagnon, uno de los pueblos más vírgenes de la floresta amazónica. El gobierno venezolano está haciendo posible la preservación de esta cultura única, cuya pobreza material, aparte de objetos que denotan aculturación, no significa, lo vemos, pobreza de mitos y de ritos. Por el contrario, como diría Marshall Salins, la sociedad primitiva es la primera y única sociedad de la abundancia. Los llamados primitivos poseen cuanto necesitan y tienen largos descansos y una vida concebida como una fiesta perenne. Son los bravos hijos de la sangre de la luna. Pero ¿por cuánto tiempo aún subsistirá esta bella estampa de hombres, mujeres y niños aún insertos en la edad de la madera?
Había una vez una gente que creyó que era la sangre de la luna. La luna, Periporigüe, fue un hombre malo que comió a su hija. La gente buena disparó al cielo y le flechó el pecho. De las gotas de sangre de la luna vienen los Yanomamis. Planeta Tierra, penúltima década del siglo XX. Entre las nieblas matutinas, en lo más recóndito de la selva pluvial amazónica, en poblados así viven seres una ininterrumpida prehistoria. Son los Yanomamis, tal vez los últimos primitivos dignos de este nombre, y desde luego para nosotros, los españoles, los últimos indios vírgenes o casi de América 500 años después del descubrimiento. Ya ven volar aviones sobre la espesa vegetación amazónica del Alto Orinoco y sus principales afluentes, el Ocamo, el Mavaca, el Manabiche, el Padamo. En esta selva amazónica, a caballo entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil, viven de 15 a 20.000 Yanomamis. En sabonos como este, poblados circulares, verdaderas islas en este océano de maleza y belleza que es la Amazonía. Aislados secularmente en la selva y en guerra perenne contra todos y hasta contra sí mismos, los Yanomamis constituyen una de las culturas más primitivas y al mismo tiempo más redondas y autosuficientes que han quedado en este planeta. Hoy día, misioneros y antropólogos ya actúan entre algunos, no todos, los poblados Yanomamis. Quién sabe con qué accidentado viaje habrán llegado a esas mujeres estas ollas metálicas y estos raídos vestidos. Pero en su fuero interno y en muchas costumbres y atavíos siguen intactos los Yanomamis, el bravo pueblo que ni siquiera descubrió por sí mismo la piedra pulimentada, ni mucho menos los metales. Lejos de los grandes ríos y las misiones, y al margen de una esporádica cazuela, el Yanomami es hoy día el indio menos aculturado, el más arrogante superviviente de otra época, de una tempranísima edad del hombre en su humana carrera sobre la tierra. Para ver y captar la vida de un poblado Yanomami lo menos aculturado posible, hemos hecho un largo viaje, no solo en el espacio, sino atrás en el tiempo. Este primer trayecto en avioneta sobre el territorio federal de Amazonas de Venezuela nos va a depositar desde una cultura, la nuestra, en el borde y casi mejor ante el abismo de otra cultura, la de la selva virgen. Pero inmediatamente embarcamos para alejarnos de la misión, la última avanzadilla occidental. Ahora vamos a navegar, a fundirnos en las aguas de esta prodigiosa telaraña de caños y raudales que forma el Alto Orinoco y sus tributarios.
Para llegar al poblado de Guagueteri hemos tenido que montar esta expedición en este bongo, una embarcación de origen maquiritare de 14 metros de eslora. Aquí vamos 8 personas remontando el río Ocamo. Vamos a ir hasta la cabecera del río Ocamo, hasta Guagueteri, un poblado Yanomami entre los menos aculturados de esta zona del Ocamo. El vaquiano, como se dice en esta zona del Alto Orinoco, el experto, el guía, es José Valero, que va armado con una carabina brasileña, y también llevamos 2 indígenas Yanomamis, 2 Guagueteri, también armados con arcos y flechas, porque se espera que vamos a cazar algo a lo largo del día y medio de navegación que tenemos antes de llegar a Guagueteri. El tiempo pasa, o tal vez no pasa, en este remontar el Ocamo en busca de Yanomamis. La ansiedad se te cura con las horas muertas. Las horas muertas, los días muertos, es el peaje que pagamos para ir a los Yanomamis. El alférez Díez de la Fuente, en 1760, fue el primer español que se acercó a los Yanomamis. En el mapa de Olmedilla, del siglo XVIII, se habla de que aquí, en el país de los cacahuales, entre el Mavaca y el Alto Orinoco, habitaban indios guajivas blancos. En cualquier momento se desata un aguacero tropical sobre nuestra toldilla de hojas de palmera. A bordo del bongo cada cual está a lo suyo. Por fin el tiempo cunde. Hoy comeremos caribe, que es como en Venezuela llaman a las pirañas. Aunque las grullas esquivan nuestros tiros. Lo que iba a ser día y medio ya va para 3 días. Parece increíble, pero por fin el indio Guagueteri ha flechado un marashi, una pava. Ya tenemos carne fresca. Al atardecer, atracamos en las riberas del Ocamo. Cualquier trozo de selva siempre llena de mosquitos zancudos y jejenes nos va a valer para improvisar un campamento nocturno.
Al amanecer del tercer día descubrimos un grupo de Yanomamis, en un campamento provisional, casi el de una banda de fugitivos. De hecho, son una fracción escindida del gran poblado de Wauweteri. Estos Yanomamis, pobres, pocos, recelosos, son un buen ejemplo de las luchas intestinas, a menudo por raptos de mujeres. Pero esta gente no se presta a nuestro propósito. Es poca y demasiado aculturada, o sea, gente contagiada por nuestra civilización. Hay que seguir avanzando. A las 10 de la mañana del tercer día desistimos de remontar el Okamo. Lo impiden los raudales. No se puede pasar a Wauweteri. La única alternativa es dejar el bongo y marchar por la selva en dirección a otro poblado cuyos moradores sean bastante puros y no se hayan ido de cacería. En esta larga caminata llegamos a evocar lo que decían los conquistadores españoles del 16, que el Amazonas a veces no es más que sudor y moscas. A 2 kilómetros de Yepropeteri, otro poblado, nos salen a recibir varios Yanomamis. Yepropeteri, este sí será el sitio. Un poblado de unos 80 Yanomamis que han aceptado nuestra presencia y nos permiten colgar nuestros chinchorros junto a los suyos y compartir su vida. Es sencillamente emocionante este amanecer en Yepropeteri, este pueblo Yanomami, donde vivimos algunos días para tratar de captar la vida cotidiana de uno de los pueblos más primitivos que quedan en este planeta. La palabra Yanomami todavía suscita muchas dudas sobre lo que realmente significa. Hay muchas conjeturas que se hacen los antropólogos sobre la palabra Yanomami. Lo más probable, siguiendo por ejemplo lo que dice el antropólogo James Barker, es que Yanomami proceda de Yano, que significa casa, y Ma, que es un sufijo operativo que hace significar el que vive dentro de la casa o el que hace su propia casa. De esta forma, Yanomami sería el hombre de la casa en contraposición con el animal que vive en la selva. Teca, la palabra Yanomami de decir pueblo, es más bien literalmente hueco abierto en la selva. Sabono es el patio o plaza interior. Alrededor es la selva amazónica intacta, con sus asechanzas. Con que Yanomamis es una forma de llamarse a sí mismos hombres, seres humanos, enfrente de una naturaleza
que sí que es salvaje incluso para ellos. Su cultura material, muy pobre, no impide que sean poseedores de una fina cultura espiritual, mitológica, y que tengan una sociedad muy compleja. Al morir un familiar, las mujeres se pintarán la cara de negro para siempre. Sus chinchorros de fibra vegetal, sus escasísimos utensilios. Nadie posee más de cuanto podrá llevar consigo a la guerra o en los cambios periódicos de poblado. Porque el sabono se cambia cada 2 años, cuando ya es insoportable el número de cucarachas y de liendres. Con esta costumbre de chupar un rollo de tabaco entre las encías y el labio inferior, se deforman las facciones estos guajivas blancos, o huaycas, o yanomamis. Nos parecen raros seres, pero nosotros también se lo parecemos a ellos. Nos separa no la distancia, sino el tiempo, nuestros tiempos diversos. Estas mujeres yanomamis, por ejemplo, tienen un concepto de belleza en nuestras antípodas. No se es hermosa sin estos palitos faciales. El Iyo-kami les perfora la nariz, Kasi-kami en las comisuras de la boca y el Husi-kami bajo el labio. En las orejas no hay más galanos pendientes que estos jokosi, simplemente unas hojas secas. El único vestido tradicional de la mujer Yanomami es esta faldita de algodón por ellas hilada. Las mujeres juegan un papel pasivo pero central en la cultura Yanomami, porque son las nuevas Sabinas. Por su rapto, dada la poligamia y la crónica escasez de hembras, 8 mujeres para 10 hombres, los Yanomamis despliegan en gran parte su cultura de belicosidad. El concepto de Waiteri, de guerrero, es definitivo para entender tanto su tendencia a generar facciones en guerra como a producir liderazgo que aglutina alianzas familiares. Un Waiteri, un guerrero, es quien más rechaza hoy día la aculturación, incluso de vestimenta. No hay vestido más sucinto en el mundo que este, la asita o cíngulo prepucial, una cuerda con la que se amarran el prepucio. Pero el Waiteri es más que su cíngulo prepucial. Es, como dice José Bortoli, quien organiza cazas y guerras y por su generosidad se contrapone al Kiri, el miedoso. La tonsura, incluso practicada con tijeras modernas, representa el signo auténtico del guerrero Yanomami. Esta tonsura casi de frailes capuchinos es con sus cicatrices el mayor orgullo del Waiteri. No necesitaron ni llegar a la piedra pulimentada y mucho menos a los metales con un armamento de madera, pero perfectamente aerodinámico. Los Yanomamis utilizan arcos de casi 2 metros de madera de pijiguao, con flechas aún más largas que el arco. El astil es de caña brava y la cola de flecha, atada con fibras y pegada con peramán, una especie de brea,
la ponen con plumas de paují. El resultado es una obra maestra de balística. Según la leyenda, fue una vieja, Mamokori Yoma, abuela de 3 jaguares, quien inventó el curare, aún hoy llamado Mamokori. Entre los humos de la fogata, estos waiteris con el chamán con la cara pintada de negro nos dan la clave secreta del carácter de la selva. Con las raspaduras de un bejuco obtienen ocres virutas. Fabrican con una hoja de comixi una especie de alambique en el que se derrama agua tibia. Las gotas que caen son un veneno poderosísimo, capaz de matar a un hombre. Con un sistema de torrefacción y coladura, los Yanomamis, solo los hombres, elaboran el veneno del Strychnos guayanensis, un bejuco selvático. Así recaban en cada sesión no más de un cuartillo de veneno, con el que untan las puntas de ciertas flechas llamadas peinamo. Las mujeres no participan en el rito del curare. Se destemplaría el veneno. Con las flechas los Yanomamis cazan, pero aun viviendo en un medio virgen como la selva, es erróneo pensar que es una reserva faunística ilimitada. El Yanomami es también horticultor. De hecho, los frutos de palmeras que cultiva, los pijiguaos, los plátanos, la yuca, etc., constituyen ya el 80% de su dieta. El gran dilema actual de los Yanomamis es que una tribu recolectora y cazadora con un tamaño de unos 20.000 individuos no puede sino fijarse en esta estadística, no crecer más, o de lo contrario, hacer más productiva la agricultura. Sin embargo, las técnicas primitivas de la agricultura amazónica de tala y quema siguen siendo apoyadas por la recolección de frutos. Ahora vemos a este Yanomami de Yepropeteri fabricar cuerdas con corteza de bejucos. Con ellos construyen andamios para subir a las palmeras, sobre todo al pijiguao, cuyo tronco tiene largas espinas. Esta es una tecnología típicamente Yanomami. Otra originalidad suya es que carecen de cierto gen, el factor Diego, que sí se da en otros amerindios de origen mongoloide. Ser Diego negativos ha permitido especular con que los Yanomamis tal vez sean los auténticos aborígenes americanos. La yuca cultivada constituye la base alimenticia Yanomami. Lo primero que hacen es pelar estos tubérculos para después prensarlos y extraer el veneno que tienen, ácido prúsico. El vocabulario gastronómico Yanomami es extraordinariamente rico y complejo. Diferencian el oji, hambre genérica, del naiki, hambre específica de carne o pescado. Luego dicen teijiai, que es comer dos cosas conjuntamente, carne y yuca, por ejemplo. La tapioca, harina de yuca, es tostada 5 minutos en la lumbre. Pero los Yanomamis apoyan sus necesidades proteínicas no haciendo ascos a comer ciertos insectos y larvas. Si encuentran una oruga, la transportan en el pelo. Les gustan también las hormigas.
sobre todo estos nidos de comején. También se despiojan, aunque más por alivio que por el sabor de los piojos. Simplemente los matan con los dientes. Es repugnante para nosotros, para ellos natural, higiénico, que todo es relativo. Un bocado exquisito puede representar esta Mygale avicularis, esta venenosa, peluda y gigantesca araña mona. De la araña mona se come la cabeza, el tórax y las patas. También se comen los huevos. Dice el padre Coco que gusta mucho a los ancianos, pero esta pareja Yanomami se da un festín hoy con esta araña mona como nosotros haríamos con una nécora. Algo que no se entiende es cómo subsisten los Yanomamis sin sal, sustancia básica para el organismo. Sin embargo, usan una sal vegetal que extraen del árbol coroji. Queman el tronco y las cenizas las cuelan hasta hacer una especie de salmuera en la que prevalece el potasio sobre el sodio. En la salmuera untan trozos de yuca o plátano y así lo comen. Pero lo más chocante es la costumbre Yanomami de la geofagia, el comer tierra. Comen tierra para obtener ciertos minerales para el organismo. En eso imitan a los tapires que hozan en las orillas de los ríos el mismo barro blanco que come esta mujer Yanomami. Generalmente las embarazadas son quienes comen tierra. Para los hombres es un antojo desagradable. Yuri, la pesca, es otra fuente de proteínas. Los Yanomamis pescan con barbasco, con veneno. Machacan en un hoyo hojas de yaracaena para recabar su veneno. En estos pequeños caños y riachuelos esparcen el veneno. Se oxida con el aire disuelto en el agua, impide a las agallas de los peces tomar oxígeno y fuerza a los peces a salir a la superficie. Hoy solo han pescado peces chicos y cangrejos como este.
Las mariposas no son comestibles. En este ambiente virginal y prodigioso de la selva amazónica, todo es abundante y frágil como las maravillosas mariposas. Como de la selva es un epítome este árbol, el matapalo, compendio de todo este hábitat. Los pájaros dejan caer semillas cuyas raíces crecen de abajo a arriba y anudan y ahogan al árbol original en el que se enroscan. Entre la humedad continua, germen de la putrefacción y el esplendor de la selva, estallan todas las magias. De anochecida, el chamán, el brujo, empieza su exorcismo. Quiere expulsar los malos espíritus del cuerpo y el alma de este niño enfermo. Los Yanomamis creen en 4 grandes causas que producen la enfermedad. Primero, la acción de los Hécura, enviados por otros chamanes o brujos hostiles. Luego, las enfermedades que se derivan de embrujamientos de algún hombre malévolo que usó plantas mágicas. Luego, el ataque directo de los malos espíritus. Y cuarto, el dolor producido por algún animal que es el doble de una persona y como tal comparte su destino. Puede ser un tapir, un jaguar, un mono que herido o muerto por un cazador transmite la herida y el dolor al Yanomami, del cual es el doble. Hécura, los malos espíritus. Cada noche el Sapori, el brujo, ha de expulsarlos. No hay contacto con el mundo sobrenatural, o sea, no hay religión sin antes enyoparse, es decir, drogarse. Esencial en la cultura Yanomami es el acto de drogarse. Los Yanomamis utilizan diversas sustancias vegetales de la selva para drogarse y sobre todo para expulsar los Hécura, los malos espíritus. Normalmente emplean esta caña que llaman mocohiro. Por ejemplo, aquí vemos a 2 Yanomamis drogados con este yopo, que es una sustancia alucinógena recabada de una corteza. No hace falta ser brujo, todos los hombres, incluso adolescentes, se drogan regularmente para sacarse directamente sus propios Hécura.
El yopo, más que un gusto o un vicio, concepto aquí de imposible traducción, es una forma de evitar ser poseído por los demonios. El enyopamiento es sobre todo liturgia demoníaca y la única evasión psíquica de un pueblo que desconoce cualquier bebida alcohólica. Mezclan raspaduras de diversas cortezas y lianas alucinógenas. Hay 3 clases de plantas: el pararo, la yacoana y el maxaharu. Al recibir el perdigonazo en las fosas nasales, pronto el sujeto no logra enfocar los objetos de alrededor y contempla polícromas visiones. Los brazos pueden ser alas y las piernas las patas de un jaguar. Salivación, sudoración, secreción de mucosidad, vómitos, muecas. Se limpian los hécura que salen por la nariz con una ramita. La vivienda comunal, colectiva, es su representación también del universo. La plaza central, el cielo. Los postes sirven a los chamanes para su ascensión al mundo superior, median entre uno y otro nivel. El Yanomami socializa la vida, pero no solo. También socializa la muerte. Tenemos la suerte de encontrar aquí, precisamente hoy, una reaju, una ceremonia fúnebre, el auténtico funeral de los Yanomamis. La reaju es una fiesta en la que los Yanomamis de distintos poblados se visitan y confraternizan. Aquí el engalanado mensajero de los visitantes y el anfitrión entablan un diálogo de bienvenida cuyo tenor es, por ejemplo: di a los de tu pueblo que vengan todos. Nuestros plátanos están maduros y hay que aprovechar. Se van a echar a perder si nadie los come. Veníos todos a nuestro pueblo, que os vamos a embuchar con carato de plátano hasta que reventéis. Bueno, échame carato de plátano que ya estoy abriendo la boca. No importa que entren los mosquitos. El sentido de esta ceremonia de recepción es desde luego que el poblado receptor alardee de abundancia y sobre todo que no pueda ser tachado de mezquindad, el mayor pecado entre los Yanomamis. En la reaju se preparan enormes cantidades de carato de plátano, una especie de puré de plátanos hervidos. También se reúne mucha caza.
y con la añadidura de las cenizas de los muertos, constituye una fiesta de comunión, de distribución. Los Yanomami son tenidos por caníbales erróneamente. Se limitan a practicar un rito necrospodofágico o un endocanibalismo, es decir, un canibalismo interior de grupo, al consumir las cenizas de sus propios muertos toda vez que han sido incinerados. Los Yanomamis queman y destruyen todo cuanto poseyó el muerto, hasta sus flechas. Incluso borran su nombre y jamás vuelven a pronunciarlo. Sin embargo, periódicamente engullen sus cenizas con plátano. Hoy, en el Alto Ocamo, el luto se mezcla con el atavío de una danza. Aunque puede haber reajus en que no se coman cenizas de los muertos, siempre el resto del ritual es idéntico. Se atiborra de comida al mensajero para que el pueblo visitante sepa que será bien acogido aquí, que no habrá guerra y que se han perdonado las ofensas. Es imprescindible también un baile. Primero los visitantes y luego el sabono anfitrión. Con la práctica del endocanibalismo en estas reajus, en estas fiestas, los Yanomamis, como digo, tratan de llegar a la total destrucción del muerto. Solo así podrá ir al Sabono de Yaru, la casa del trueno, que es a donde van los buenos Yanomamis tras la cremación. Pero bueno, malo, es concepto resbaloso. El incestuoso simplemente arderá mal en la pira. El asesino puede ser incluso un héroe. Solo el avaricioso, el mayor pecador para ellos, carecerá de los gozos de la ultratumba y no será celebrado con estos bailes fúnebres. Jacques Lizaud cuenta un mito para ilustrar el endocanibalismo. Un Yanomami se había convertido en un jaguar. Al principio se contentaba con comer las placentas dejadas sobre las hojas después de los nacimientos. Luego, su apetito caníbal creció y se puso a comer niños. Y poco a poco, a todos los Yanomamis. Muy a menudo, parte integrante de la reaju es alguna clase de reto, con el que los Yanomamis despliegan su innato sentido belicoso. Ante todo se enyopan, porque cualquier manifestación extraordinaria ha de hacerse bajo los efectos del yopo, o epena en lengua Yanomami.
Aunque se trate de potentes alucinógenos, no afectan su capacidad física ni psíquica, no crean dependencia, a veces no se enyopan por largo tiempo. Por el contrario, las drogas son esenciales para construir su estructura filosófica y para invocar un sentido sobrenatural y religioso de la vida. Después del yopo y sus a veces fuertes efectos de expulsión de malos espíritus, los Yanomamis proceden a la ceremonia del Peri Rebokoshi Seiyou. Forman parejas con los residentes, se dan recíprocamente palmadas y golpes en la espalda y se arrastran y se revuelven por el polvo del poblado. Es una forma de integrarse y comunicarse, pero también de advertirse. Las alianzas son frágiles. Los Yanomamis están diciendo constantemente: ojo que nosotros somos los más fuertes. Cualquier pretexto desencadenará una guerra clánica. Y los Yanomamis viven, por así decirlo, enseñándose los dientes como medida de precaución. A veces los retos son con palos y hasta con machetes y hachas. Lo importante es no pestañear ni demostrar la menor vacilación. Brujito se hace llamar así, pero ese no es su nombre, porque los Yanomamis consideran al nombre un tabú. Brujito está cogiendo bayas de onoto, el principal aceite de los Yanomamis y de otros muchos pueblos amazónicos. No hay reaju, fiesta, ni siquiera vida cotidiana sin untarse con este colorante rojo. En este claro de la selva, no lejos del Sabono, del poblado de los Yapropeteri, encontramos a los Yanomamis preparándose para un reaju, para una fiesta que implica, entre otras cosas, un baile. Para ello, lo más esencial es utilizar el fruto, las semillas de este fruto, mejor dicho, que se llama en botánica la Bixa orellana. Se trata de unas semillas que desprenden un color rojo intenso, con el cual los Yanomamis se cubren todo el cuerpo y la cara antes de empezar el baile.